sistema. Entonces, expresamos esto en la forma estándar de reemplazar S por J omega y factorizar los términos de tal manera que queden J omega sobre algo más 1, en el caso de los reales, ¿no? Y en el caso del imaginario, pues ya miramos cómo nos va a quedar. Entonces, por el lado del 0, factorizamos el 10, entonces nos va a quedar J omega sobre 10 más 1, ¿sí? el 0 que hay ahí en el numerador. Por este lado, pues, queda simplemente J omega de este término. Aquí, entonces, ese 5 lo podemos factorizar, pero al factorizarlo, como eso está al cuadrado, entonces, ¿cómo sale ese término? ¿Raíz de 5? ¿Será raíz de 5? ¿O cómo saldría? Sí, lo podríamos ver como S más 5 por S más 5. Si lo veo como S más 5 por S más 5, pues sacar el 5 dos veces. O sea que sale 5 al cuadrado. O sea, sale 25. Sale 25. Entonces acá me quedaría J omega sobre 5 más 1 al cuadrado. Y en esta cuadrática, si nosotros le sacamos las raíces a esta cuadrática, eso dan complejas. ¿Sí? Dan complejas. Entonces por eso pues está expresado como cuadrática porque sus raíces son complejas. Desde aquí lo que hacemos es sacar el 400. O sea, factorizamos el término independiente. Entonces eso hace que acá me quede J omega al cuadrado sobre 400. Aquí me va a quedar 28.28 J omega sobre 400 y más 1. Pero este 400 yo lo puedo meter dentro de este cuadrado. Pues si yo meto el 400 dentro del cuadrado, estando dentro del cuadrado, ¿qué término me queda? 20. O sea que es como si me quedara de la siguiente manera. J omega sobre 20 todo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué es importante, o bueno, de qué nos sirve que nos quede ese 20 allá metido? Pues porque ese 20 es el que va a corresponder a omega n. 20 es omega n. Claro, también lo hubiéramos podido ver como que este término independiente es omega n cuadrado. También por ese lado. Entonces, 400 es omega n cuadrado, o sea que omega n pues es raíz de 400, que es 20. Entonces, en este caso, la constante total es igual a 4000 sobre 25 por 400. Entonces, eso nos daría, ¿cuánto nos daría eso? 10 sobre 25. .04. Esa sería la constante total. ¿Okay?
Entonces, vamos a plantear por acá. Profe, la constante es 0.4. Ah, ok. Listo. Entonces acá vamos a tener el teorema de magnitud y por acá coloquemos el teorema de fase. Entonces, tengo polo en 10, perdón, 0 en 10, 0 en 10, un polo en 0, polo doble en 5, y en la cuadrática tengo una frecuencia omega n 20, que con respecto a esa frecuencia es que se hace el aporte. Respecto precisamente a ese valor de omega n es que se plantea el aporte. Entonces, pues podríamos usar pues, más o menos las mismas frecuencias con las que trabajamos la vez pasada. Entonces, digamos que aquí sería 1. Aquí sería 10. Aquí sería 100, 10 al cuadrado. En fase, pues planteamos lo mismo. Bueno. Entonces, el aporte de la constante. Entonces, ¿cuánto es 20 logaritmo de 0.4? ¿Cuántos decibelios da eso? ¿Cuánto? Entonces aproximemos eso a menos 8 decibelios. Aproximémoslo a menos 8, menos 7,95, entonces aproximémoslo a menos 8. Entonces, esos menos 8 decibelios, por aquí digo que son menos 20, por acá menos 40, por acá menos 60, por acá menos 80. Entonces, esos menos 8 decibelios, pues más o menos, mi escala pues será como algo así. Tengo menos 8. Es el aporte de esa constante. Listo. Entonces, como es una constante positiva, en fase no tiene aporte. Entonces vamos por el aporte del 0. Un 0 en 10. Entonces el 0 en 10, a partir de 10, tengo una recta dependiente positiva de 20 decibeles. Entonces por aquí estaríamos manejando 20. Y entonces en 10 vale 0 y en 100 valdría 20. Entonces ese sería el aporte de magnitud. Recta dependiente 20 decibelios por década. En fase, entonces tendríamos 45, por acá tendríamos 90. A la frecuencia de 10 tengo 45. Una década antes tengo 0 y una década después tengo 90. Entonces, ese sería el aporte en fase. Realmente, pues, aquí quedarían 90, pero pues esta parte no
La hoja no hay más hoja ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, puedo dejarla ahí la línea, que ahí quedaría en 90 grados. El aporte de ese cero. El aporte de este polo en cero. Entonces, polo sencillo en cero es una recta de pendiente negativa que va a pasar por 1 y en punto 1, que es una década antes, pues valdrá 20, en 1 valdrá 0, en 10 valdrá menos 20 y en 100 valdrá menos 40. Entonces, el aporte sería así, en magnitud. Sería el aporte de magnitud. Y el aporte de fase sería menos 90 grados. Menos 90 grados. Listo. Ahora tengo un polo doble en 5. Entonces, a partir de la frecuencia 5, déjame ver una hoja para ver más o menos en proporción 5 estaría un poquito más de la mitad. entonces supongamos que 5 es, supongamos que 5 es por aquí. Ok, es 5. Entonces, como es un polo doble, la pendiente es de menos 40. Menos 40. Lo cual quiere decir que en 5 vale 0 y en 50, que 50 sería más o menos por acá, tendría menos 40. Entonces, el aporte vendría algo así. Esa recta que parte de 5 tiene pendiente menos 40. Porque el polo es doble. En magnitud. En fase, entonces ubicamos la frecuencia de 5, ubicamos la frecuencia de 50. Entonces, a la frecuencia de 5 no es menos 45, sino que es menos 90, porque el polo es doble. Entonces, vamos a tener a 5 tengo menos 90, a 0,5, que sería por aquí, tendría 0, y a 50 tendría menos 180. Por aquí a 50. Le viene y ahí queda en 180. Ese sería el aporte en fase del polo doble en 5. Y finalmente tenemos este polo complejo. Una pregunta, ¿hay el 5 de la arriba está en los 60? ¿De la gracia de arriba? En 5 en menos 60. ¿Cómo así en 5 en menos 60? No, O sea, no. en 5 empieza en 0 y en 50 pasa por menos 40. Esto de acá, ¿qué es lo que me preguntan de menos 60? ¿El 50 va a menos 40? Sí, en 50 vale menos 40. Sí, realmente esto acá es, o sea, el punto que me sirve para trazar la recta es este, ¿no? Esto ya es como proyección, ¿no? Ya, proyectar ahí el aporte. Entonces, estábamos acá en el
el polo cuadrático complejo, un polo complejo, entonces les decía que el aporte se hace con respecto a W sub n, que en este caso es 20. Entonces 20, miremos 20, más o menos sería... Sería como por acá, sería como 20. En mi escala. Entonces, como es un polo cuadrático, la pendiente es de menos 40, pero con respecto a ese valor de 20. Entonces, como tendría que ubicar 200, pero no tengo más escala, entonces puedo ubicar 2, y en 2 diría que vale 40 positivo, en 2 vale 40 positivo, y la recta vendría algo así. Aquí como que debe ser paralela a la de 5, ¿no? Ese es el omega n, ¿no? Sí, ese es el omega n. Pero realmente esta parte no, Sino que arranca es en 20. O sea, la recta que arranca en 20 y la recta que arranca en 5 son paralelas. Tienen la misma pendiente, menos 40. Simplemente pues me ubiqué aquí pues como para trazarla desde ahí, ¿no? Porque no tenía un punto de apoyo más, el de 200, no lo tenía. Entonces, pues me apoyo desde una década antes y listo, ahí queda el aporte de magnitud. Y en fase, pues es como similar a esta, pero con respecto a 20. Entonces, 20 decimos que está acá, que tiene en 20 vale menos 90, en 2 valdría 0, y en 200 valdría 180, pero no alcanzamos, ¿no? Entonces, simplemente trazo una recta paralela a esta. Algo así. Algo así. Más o menos ahí paralela. Se supone que por acá serían como 200, ¿no? Allá serían 200, pero no se alcanza. Bueno. Profe, ese omega n también cuenta como doble, ¿no? O sea, Sí. menos 90. Exacto, cuenta como doble, por eso es que esta pendiente es de menos 40 y por eso que en 20 vale menos 90, porque es cuadrático. Ahí están todos los aportes que habría. Entonces, hallemos la resultante. Entonces tenemos, desde valores pequeños de frecuencia está el aporte de los menos 8 y el aporte del polo en 0, y eso sería hasta 5, ¿no? Hasta 5. Tendríamos esos dos aportes. Luego tendríamos entre 5 y 10, tendríamos una segunda zona. No. No, el de 2 está en fase, pero en magnitud no entra nada en 2. Entonces vamos aquí en 10, luego en 20 sería la siguiente zona. Y ya, de 20 en adelante, ¿sí? Para la parte de magnitud. Entonces, ¿qué nos queda en este caso entre 0,1 y 5? Que es esa primera zona de trabajo. Entonces quedaría una recta de pendiente menos 20. Entonces, en 0, como esta vale 0, pues tenemos menos 8. Entonces básicamente es esta recta baja 8.
Entonces la resultante quedaría, si esta la bajo 8, pues queda en 12, ¿no? Pongamos que 12 es como por aquí. Y en 5, bueno, ya con esta la puedo trazar, una recta ahí paralela. Más o menos hasta ahí. Aquí se me subió un poquito. Ustedes allá pues la pueden hacer más exacta. O sea, a mí me da más o menos en menos 20 y algo decibelios. No sé cuánto les dé a ustedes. Háganle ustedes a ver qué tanto margen de error tengo ahí. Como 23, 23. No, es porque me enfrente, ¿Cuál? A ver, bueno, Esta. Sí, esa tiene pendiente menos 20. Sí, la otra es de menos 40. Pero pues lo que quiero es que me digan cuánto les da ese punto ahí. coloca menos 20. Menos 20 cerrados. Ok. Listo, bueno, entonces ahí les dio menos 20. A partir de ese punto, entonces la resultante va a tener menos 20 de esta y menos 40 de la otra, menos 60. Si les dio menos 20, quiere decir que en 50 debe valer menos 80. O sea, estaríamos hablando de un punto por acá y eso sería algo así, pero solamente iría hasta 10, ¿no? Ahí. Y hasta ahí. Entonces, este pedacito tiene pendiente menos 20, este pedacito tiene pendiente menos 60. Profe, conociendo las pendientes y como el punto de inicio, yo pongo como cualquier uno de la pendiente, donde termina, ¿no? Entonces, que vaya, por ejemplo, el pendiente 10 a 5 y la pendiente la tengo el punto de inicio, solo me falta. Pero hay que tener en cuenta que el eje horizontal es logarítmico, Ah, no es lineal. Bueno, entonces, ¿cuánto les da el 10? En la frecuencia 10.
34. Mire, A ellos les dan menos 34 ¿Cuánto le dio a usted? en la frecuencia 10. ¿Cuánto le dio? Bueno, entonces ahora entre 10 y 20, entre 10 y 20 volvemos a una pendiente de menos 40, porque íbamos en menos 60 y ahora entra esta de 20 positivos, entonces quedaría una pendiente de menos 40. Si la pendiente es de menos 40 y aquí se iba en menos 34, a 10 menos 34, pues quiere decir que en 100 va a ir a menos 74. Sería algo como acá, aquí sería algo así, pero solamente hasta 20. Entonces, ¿cuánto les da en 20? Este pedacito tiene pendiente menos 40. está tomando su tiempo. Finalmente, de 20 a 100, que es hasta donde nos llega la hoja, de 20 a 100 vamos a tener pendiente de menos 80. Menos 80. Porque íbamos en menos 40 y le sumamos los menos 40 de esto. Entonces queda de menos 80. Entonces, bueno, lo que llevemos ahí, ¿cuánto le da entonces ahí en 20? O si no, pues simplemente es en 100 sumar los aportes que haya ahí, ¿no? Entonces en 100 sumarían 1, 2, 3, 4, estos 5 aportes. Estos 5 aportes sumarían ahí. Que sería 20 menos 8, 12. Y bueno, lo que den los otros, que ahí sí, no sé más o menos cuánto podría ser estos 3. Ese ya va a dar como bastante abajo, ¿no? Porque con pendiente menos 80. Y en 20, qué sé yo, podría estar dando unos 50 y algo. Nada que haya en el 20. 46. Entonces, más 80, eso sería 126. Por eso estaría bien abajo, ¿no?
pero en 200. 200 según la escala es como por acá. Y 80, 126, o sea, aquí está 100, 120, como por acá. O así. Pero pues la hoja no llega hasta aquí. Hasta ahí llega la hoja. Así. Más o menos sería algo así. Bueno, entonces ahí tenemos la gráfica de magnitud. Ahora la de fase. En la de fase, pues partimos de menos 90, porque no hay más nada, hasta 0,5. Hasta 0,5. Luego hasta 1. Luego hasta 2. Luego sigue hasta 50 sería la siguiente. Y ya pues de 50 a 100, porque ya no hay más hoja ahí, ¿no? Entonces, partimos de menos 90. Entre punto 5 y 1, entonces me queda algo así. Más o menos como tomando la pendiente que hay ahí. Luego, bueno, ojo que esta pendiente, o mejor dicho, estas dos son de menos 90 por década, pero la de arriba es de 45 por década. ¿Sí? La de arriba es de 45 y estas dos son de menos 90 por década. Bueno, entonces, claro, entre 1 y 2 solamente está esta. Bueno, entra esta solamente. Entonces, tendríamos a menos 90, le resto esto, quedaría como 2 cuadritos y pico, de acuerdo a la escala que tengo acá, y le sumo este pedacito, que es como medio, algo como por ahí, más o menos. Ahí lo que hice fue sumar a magnitudes acá, ¿no? Más o menos ahí me estaría dando a mí. ¿Señor? ¿Cómo así que termina en menos 90? En 2, ese valor, no sé ahí ese valor cuánto sea. No, 90 está acá, menos 90 está acá arriba. Bueno, ahí voy en 2. ¿Qué pasa en 50? En 50 tenemos, ahí sí no me alcanzó el tablero, porque tendría, no más con esta son 180, y a eso le 90 más, que son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no me alcanzó ahí. Y aparte de eso, este valor, pero de pronto ese se me compensa un poco con este, ¿no? Vamos a ver aquí cuánto hay. De pronto me alcanza. 1, 2, 3 y como un cuarto de cuadrito. Entonces, aquí tengo 180, 90. No se va a compensar, no me alcanza. Porque aquí sería 1, 2, 3, 4 y 8, 12.
16, 17, 17 y medio. Y a ese le quito 1, 2, 3, 14 y medio y otro y medio, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me quedó faltando. Entonces, eso baja más o menos. Sería A mí no me alcanzó ahí. 180 menos 45. Pero lo que me interesa es el cruce con 180. El 180 está por acá. Profe, esa pendiente, ¿cuánto quedaría? 180 menos 45. Esta pendiente, Sí. esa que quedaría de 180 menos 45. menos 180 más 45. Ah, bueno. O sea, menos 135 por década. Bueno, ahí no fueron colocadas las pendientes, ¿no? Esta pendiente es de menos 90 grados por década. Esta es de menos 45 grados por década. Esta es de menos 135 grados por década. Bueno. Ahí pues, obviamente por acá todavía se podría dibujar algo, pero lo que me interesa es este cruce. Este cruce este cruce con menos 180. Y arriba en la de magnitud, lo que me interesa es este cruce. ¿Esperas que es el 20 del denominador? Sí, el que es W. Entonces, a ustedes, ¿en dónde les cruza con 0? La gráfica de magnitud. En esa superescala me da como 0,06, 0,7. ¿Cuánto? 3.8. No, no puede ser. ¿En dónde cruza con 0? 0,5. Ah, bueno. Listo. Entonces, aquí me dicen que les cruza en 0,5. Si ahí les cruza en 0,5 y entonces trasladamos ese 0,5 acá a la gráfica de fase, pues da aquí, o sea, este sería el margen de fase, que sería 90 grados. Porque justo en 0,5 está en 90. Justo en 0,5 está en 90. Ese sería el margen de fase. ¿Y dónde cruza la de fase con menos 180? ¿A ustedes se sienten? No. Bueno, si tomáramos esta escala como en 6 más o menos, como en 6, más o menos ahí como en 6. Entonces en 6 esa frecuencia la llevamos arriba y este sería el margen de ganancia, que ahí pues estaría dando como 30 decibelios en mi gráfico. Más o menos ahí como 30, pues ustedes lo deberían encontrar mejor.
Bueno. Entonces ahora miremos lo siguiente. Si el sistema tiene un retardo, por decir algo, de 2 segundos, por ejemplo, de 2 segundos, un retardo de 2 segundos. Entonces, ¿cómo se traduce ese retardo en el diagrama de Bode? Entonces, acá esto es E a la menos J omega 2. La E a la menos J omega 2. ¿Okay? Este E a la menos J omega 2 tiene una amplitud aquí de 1. Entonces esa amplitud de 1 pues no afecta en decibeles, no afecta la magnitud, pero en fase sí. Entonces simplemente para incluir el efecto del retardo, lo que se hace es que este 2 omega se adiciona, bueno, aquí es negativo, menos, precisamente porque es retardo. Entonces ese 2 omega se adiciona al gráfico de magnitud para cada valor de omega. Entonces uno le da valores a omega. Entonces, por ejemplo, en omega igual a 0.1, que aquí sería 0.1. Entonces es 0.1 por 2, pues da 0.2. Pero ese 0.2 está en radianes. Hay que pasarlo a grados. Entonces, ¿cuántos grados son 0.2 radianes? Te voy a poner aquí omega 0.1. Aquí voy a poner la fase en radianes y acá sería en grados. Entonces, para omega 0,1, pues 0,1 por 2, pues 0,2. ¿Y cuánto me dice que da en grados? 45. No, es como mucho. Ah, no, es con 0,02. 0,2. 11.46. Ah, sí. Porque 0,1 por 2. Para omega 0,1. Digamos que le está dando el valor. Esta frecuencia, la frecuencia. El valor de la frecuencia. Por 2 del omega. Por 2, pues es el retardo. Ajá, Que da 0,2. Y eso lo pasado a grados, también dicen que da 11, ¿qué? 46. 11.46. Eso es negativo, eso es negativo. Entonces, eso quiere decir que a los menos 90 le adicionamos 11.46, o sea, quedaría, si estos son, pues, por acá, más abajo, ¿no? Más abajo. ¿El retardo es una línea recta? No, no porque en cada frecuencia Ah, claro, claro. va aumentando. Eso es lo que quiero ver acá. Eso pasa en 0,1. ¿Qué pasa en 0,5? ¿Qué pasa en 0,5? Entonces, 0,5 por 2 da 1, ¿no? 57 grados. 57.3. Entonces, a este valor le adicionamos 57. Que eso sería 45 por acá. Aquí sería 45, o sea, digamos que da algo por acá, más o menos. Por acá. Ahora miremos en 1. O sea, lo que estoy dando es los valores donde hay cambio, ¿no? Donde hay cambio. En 1. Esto daría en 1. Entonces, para omega igual a 1, pues acá sería menos 2. Entonces, ¿cuántos son menos 2 radianes? Menos 115. Menos 115.
Entonces ahí le sumamos, o mejor, le sumamos negativamente 115 grados, que sería algo, qué sé yo, por aquí más o menos son 590, como 2 cuadros más o menos. Acá. Bueno, aquí creo que me quedó muy abajo, que había que sumarle 57 apenas. Sí, era como por aquí más o menos. Ahora, en 2, en omega igual a 2 sería menos 4. ¿Cuántos grados son menos 4 radianes? ¿Cuánto? Listo, menos 229. Entonces, poco a poco le vamos restando, ¿sí?, a este valor. Son 229, que 229 sería, ¿cuánto más o menos? Aquí hay, de aquí hay menos 180 y otros, o sea, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 cuadritos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya no me, ahí sí no me alcanza el tablero. Entonces, va a ser algo como esto. O sea, ahí ya se va mucho más abajo. ¿Okay? ¿Se puede calcular esa pendiente? Señor. ¿Se puede calcular esa pendiente? Pues ahí la relación es 2 omega, ¿no? Pero va aumentando, ¿cierto? Va aumentando. Entonces, fíjense que ¿cuál es el efecto del retardo? El efecto del retardo es que este punto no cambia. Entonces, ¿qué pasa con el margen de fase? Pues el margen de fase se reduce. O sea, el retardo está reduciendo el margen de fase, porque ahora el margen de fase es más pequeño, ya no es 90 grados, ya es menos esta cantidad. ¿Okay? Ya es menos. ¿Okay? Entonces, eso es el efecto que tiene el retardo en el sistema, ¿no? Disminuye el margen de fase, hace el margen de fase más pequeño. Bueno, sí, claro, porque acá, claro, este cruce ahora está acá, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ese sería el cruce. Entonces, ese cruce, supongamos que diera en 1, ahora el margen de ganancia es este, ¿no? Ahora ese sería el margen de ganancia, que también se reduce. También se estaría reduciendo. Okay. Bueno, entonces pues ese es el efecto que quería mostrarles hoy, el efecto del retardo tanto en el margen de fase como en el margen de ganancia. El retardo siempre tendría la misma forma, E a la menos 1,5. Sí, Solo así. sí. Siempre va a ser E a la menos algo de eso, o sea, este valor va a ser el valor del retardo en tiempo. Profe, ¿usted dijo ganancia y qué? ¿Cómo, perdón? ¿Dijiste ganancia y qué? ¿Retardo en ganancia y cuál era el otro? En el margen de ganancia y en el margen de fase. Ah, es fácil. Eso ya está en la ecuación. No, pues, o sea, digamos que una opción es que la función ya venga con el retardo. O de pronto el enunciado diga, el sistema tiene un retardo de tanto. Entonces, que tenga un retardo de tanto quiere decir que va a existir ese término. Exactamente. Una pregunta. En el diagrama de magnitud, por ejemplo, en filtros, a mí me sería para decir, bueno, si bloqueo cierta frecuencia, voy a tener como que el voltaje, por ejemplo, me atenuó o pues pero el que está haciendo es una teoría que está aplicada y lo demás es ¿qué me sirve? O sea, en el sistema, ¿qué me dice el diagrama de fase del sistema?
pues si hay un retardo o un adelanto en la salida del sistema. O sea, temporalmente hablando, las salidas de voltaje se pueden retrasar. Sí, sí. Sí, o sea, tiene un corrimiento. Solo así. O sea, si tú graficas en un osciloscopio la entrada con la de salida, vas a ver que la de salida va a estar corrida. De magnitud y bueno, pero eso no es suyo. Entonces sería así, bueno. Sin polos. Sinceros. Eso, sin ceros, perdón. Si no tengo corte con el 11, con cero. ¿Cómo calculo la imagen? O sea, no habría un valor para el margen de ganancia. De hecho, bueno, no, en ese ejemplo no aplicaría porque de todas maneras, sí, o sea, de todas maneras ahí va a haber esa pendiente ahí. Pero, por ejemplo, Profe, yo recuerdo que el semestre pasado en el parcial salió en clase con todo. Me salió o sea, si no estuviera esta S, este término no existiría, ¿no? Y si no hubiesen polos tampoco, ceros. Existiría cero. Entonces, si no existen esos términos, fíjate que la resultante hasta 5 sería esto, que no cortaría. ahí se elevó a Y de ahí para adelante, pues viene el resto, ¿no? O sea, como D, pero ahí no estaría cortando. Entonces, lo que no puedes hallar es WG, pero pues acá, pues sí te va a dar muy seguramente un cruce y el margen de ganancia sí lo vas a poder hallar. Lo que no podrías hallar sería ese margen de fase. Pero entonces, ¿cómo se interpretaría eso? Y ya aquí lo puedo plantear de forma similar. Entonces eso lo que indicaría es que habría un margen de fase infinito. ¿Qué quiere decir que el margen de fase es infinito? Que le puedes adicionar cualquier retardo. Pues no tanto, o sea, simplemente pues que el retardo no lo afecta, mejor dicho. Y de forma, no, es que ya sé lo que decía Daniel, no, me parece que no, era en el de fase, que no cruzaba con 180. Porque si no cruza con 180, entonces lo que no puedes hallar es el margen de ganancia. En ese caso, el margen de ganancia es infinito. Y que el margen de ganancia sea infinito quiere decir que le puedes agregar la ganancia que quieras, que no va a ser inestable. Y eso no es muy extraño, porque si lo vemos desde el punto de vista del lugar de la raíz, simplemente hace referencia a que el gráfico todo está de este lado y no pasa al otro lado, no pasa a la derecha. Entonces esa sería la interpretación, ¿no? Entonces, si no hay cruce con 0 decibelios, el margen de fase va a ser infinito. Entonces el retardo no lo afecta. Y lo otro es que esta gráfica no cruce con menos 180. Entonces, en ese caso, el margen de ganancia es el que va a ser infinito y la ganancia no afecta la estabilidad. Una pregunta, ¿qué relación hay entre el exponente de Euler y qué tanto se mueve el margen de fase? Ah, pues, claro, o sea, en la medida en que haya más retardo, pues más
variará el margen de fase. Pero matemáticamente yo puedo conocer eso. ¿Qué tanto? Pues es que ahí no hay, o sea, sí, o sea, fíjate que en este caso el retardo era, en cada frecuencia se afecta 2 veces, ¿no? Porque el valor es 2 en este caso. Sí, ahí lo ves directo, o sea. Porque es que, por ejemplo, si me dicen que tengo en este caso un margen de pasar un margen de 90 grados, ¿sí? Entonces yo sé que le puedo añadir un retardo de 90 grados. ¿Qué retardo sería ese? ¿Sí me entendí? Ah, ya. Esa era lo que veíamos, o sea, teniendo en cuenta que el margen de fase, ¿sí?, es igual a omega g por el retardo. ¿Sí? Entonces decíamos, eso es igual, si el margen de fase son 90 grados, entonces eso quiere decir que el retardo va a ser igual a esos 90 grados sobre omega g, pero esto hay que pasarlo a radianes, entonces por pi sobre 180. Así es que hayas el retardo máximo que le puedes hallar. ¿Eso era lo que me estabas preguntando? O sea, ¿a qué equivale ese margen? Sí, pero yo teniendo la función de transferencia, ¿cómo puedo adicionarle específicamente cierto retardo? Lo que pasa es que el retardo o sea, la mayoría de las veces no es algo que tú le añades, sino es algo que es propio del sistema. O sea, es una particularidad del sistema. ¿Sí? Es algo propio que tiene el sistema por situaciones físicas del sistema, ya sea por aspectos mecánicos, ¿sí?, o por la naturaleza física del mismo sistema. Normalmente pueden haber efectos físicos que cuando se aplica la señal el efecto no es inmediato, entonces hay ese retardo natural en el sistema. Entonces no es algo que tú se lo añades como tal, sino que el sistema de por sí lo posee. ¿Sí? Él lo posee. Es más o menos eso lo que sucede. Bueno, muchachos, tengo el previo.